Bien, aquí estamos nuevamente con la palabra de Dios por delante, con un sentir en mi corazón de compartir un versículo de la palabra de Dios, de poder reflexionar, de poder ser un canal de bendición para quienes están del otro lado. Se encuentra en el Salmo 22, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta palabra que David, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, como dice también más adelante la Biblia, que como David era también profeta, profetizó sobre las palabras que Jesucristo diría cuando estaba colgado allí en la cruz. Es una palabra que ha estado muchos días en mi mente y he estado prestándole un poco más de atención a lo que son estas palabras de Jesucristo, ¿no? Que el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió tantos años antes, y que me imagino yo que David, siendo ungido como futuro rey, ¿no? Dice la Biblia que el profeta Samuel fue y ungió a David siendo un muchacho, y desde el momento en que Samuel ungió con aceite a este joven llamado David, el Espíritu del Señor dice que estuvo sobre él, y por el mismo Espíritu escribió esto. Seguramente en algún momento él pensó, bueno, yo fui elegido rey, y me encuentro perseguido, abandonado. En un momento él se encontró solo, y una de las historias que viene a mi mente es cuando él estaba viviendo con los filisteos y va justamente con los filisteos a presentar pelea contra el pueblo de Israel, y los príncipes filisteos lo mandan para atrás, y él se vuelve a ese pueblo donde él estaba viviendo, que era el pueblo de Ziklag, ¿no? Y los amalecitas habían invadido toda esa zona y habían llevado las mujeres, habían llevado todos los animales de ese pueblo, y también habían llevado las esposas de David, ¿no? Y dice que todo el pueblo dice que hablaba de apedrearlo. Me imagino que ese fue uno de los momentos, me imagino que habrá tenido muchos más, y sin duda ahora no recuerdo otro, pero sin duda en la vida de David muchas veces se sintió solo, ¿no? Y surgió de su corazón esas mismas palabras: ¿por qué me has abandonado? Y obviamente que estas palabras se cumplen cuando Jesús está allí en la cruz del Calvario, y es interesante, ¿no? Porque a veces podemos pensar, por ejemplo, si vamos a compartir el Evangelio con otra persona, ¿no? Y le decimos que Dios es bueno, y esa persona por ahí nos dice, bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué abandonó a su propio hijo? ¿No? Y por ahí de repente, si no tenemos claro lo que es el Evangelio, lo que es la obra de Dios en el Evangelio, ahí podemos también tener dudas en cuanto a una pregunta de ese tipo, ¿no? Que alguien diga, Dios, ¿cómo va a ser bueno si abandonó a su propio hijo? ¿No? Porque la Biblia dice que hubo tinieblas en esas 3 horas, ¿no? Y ahí es cuando Jesús dice estas palabras que está relatada en los evangelios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto tiene que ver con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Dios el Padre es justo, es santo, y Él no tiene contacto con el pecado. Esto es así, no hay vuelta atrás, ¿no? Podemos de repente, si estamos compartiendo el Evangelio a alguien, no encontrar la respuesta correcta, pero tenemos que entender que el Padre abandonó al Hijo en ese momento. El Padre no estaba con el Hijo en ese momento, porque Jesucristo mismo lo dice: ¿por qué me has abandonado? Y era por causa de nuestro pecado. Esto es así. Claro, el Padre abandonó al Hijo porque el Hijo estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Esto es así.
¿no? Y no hay otra manera de interpretar la palabra. Dios abandonó al Padre por causa de nuestro, Dios abandonó al Hijo por causa de nuestro pecado. Por eso Jesucristo dice, ¿por qué me has abandonado? Jesús allí en la cruz se sintió solo, abandonado por el Padre. Ahora, esto no quiere decir que el Padre abandona a sus hijos. Eso fue un momento único, un momento especial, que el Padre tuvo que darle la espalda a su propio Hijo porque estaba allí cargando con sus pecados. Y el Padre había derramado su ira sobre su propio Hijo, para no hacerlo sobre nosotros, que éramos los merecedores de la ira de Dios por causa del pecado. Esto venía a mi mente en estos días y por eso quería compartir este versículo, porque a veces tenemos dudas y entender, discernir la palabra de Dios no es algo instantáneo, no, nos va a llevar toda la vida ir conociendo y discerniendo la palabra de Dios, ir interpretando correctamente la palabra de Dios y aplicándola a nuestro corazón, aplicándola a nuestra vida. Por eso quería compartir esta palabra, porque por ahí podemos tener cometer ese error de decir, bueno, no sé qué pasó allí en la cruz, pero sé que el Padre no abandona a nadie, entonces si el Padre no abandona a nadie, tampoco abandonó a su Hijo, y ahí podemos cometer un error. Lo cierto es que Jesucristo se encontró solo en ese momento cuando hubo tinieblas en la tierra por 3 horas. Allí el Padre había abandonado al Hijo, había rechazado al Hijo, porque dice que se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldito en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de la condenación, de la maldición por nuestro pecado. Él se hizo maldición. Él fue colgado allí en el madero, haciéndose maldición por nosotros. Y en ese momento el Padre lo había abandonado, porque el Padre es justo, el Padre es santo, y el Padre no tiene nada que ver con el pecado. Eso es lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Y Dios no cambia, Dios no cambia. Por eso Él no tenía contacto con el Hijo en ese momento. Y por eso estas palabras están registradas en la Biblia. Por única vez el Padre abandonó a su Hijo y ahora a nosotros no nos abandona. Él no nos abandona, Él siempre está con nosotros. Y podemos responder de esta manera: a quien no creyendo pueda decir cómo va a ser bueno si permitió la muerte del Hijo. Yo lo he escuchado a eso, pero claro, lo he escuchado de gente que no conoce a Dios y que no sabe que esto ocurrió una sola vez en toda la historia. El Padre abandonó al Hijo porque el Hijo estaba siendo hecho maldición por nuestros pecados. Y esto es así. Y qué bueno que podamos seguir conociendo a Dios por medio de la interpretación correcta de las Escrituras. El Padre sí abandonó al Hijo porque el Hijo estaba siendo hecho maldición por nuestro pecado. La ira del Padre que tenía que ir sobre nosotros fue sobre su Hijo en ese momento. Después obviamente el Padre le resucitó y hoy vive para siempre. Y hoy podemos decir a nosotros: el Padre no nos abandona. Eso ya pasó, eso fue una vez sola en toda la historia. El Padre abandonó a su Hijo en la cruz por nosotros, pero a nosotros ahora no nos abandona. Que Dios le bendiga.